bienvenidos a otro episodio de Didasco Ministries. Les habla su hermano en Cristo, Ángel Colón, y como siempre me acompaña mi ayuda idónea, Corisbal Reyes. Aquí estamos siempre unidos, enlazados y ¿verdad? Como dice la Escritura, como un nudo de 3 dobleces. Así es. Aquí no suavizamos la verdad. Aquí proclamamos la palabra de Dios con fidelidad, reverencia y convicción. Entonces, en ese tono, hoy comenzamos una serie, Sori, y nuestra audiencia, sobre un tema fundamental para la vida cristiana, Sí. pero que es atacado de manera diaria, de manera constante y de manera directa. Y ese tema es la doctrina del hombre a imagen de Dios. La doctrina del hombre a imagen de Dios. Y como de costumbre quiero hacer una nota aclaratoria aquí, por favor. Si usted está viendo o escuchando este podcast, quédese hasta el final. Hemos tratado de hacer videos más cortos, Sí. de algunos 20 minutos, 25 minutos, para llevar estas enseñanzas. La realidad es, amado hermano y amigo, que es casi imposible. Es difícil resumir toda esta información, de verdad que es crítica y es importante para ustedes. Para el crecimiento, el crecimiento de toda la iglesia, el de nosotros, el de ustedes, y por lo tanto, estos videos son un poco más extensos que lo que usualmente el público, los creadores suben a YouTube en forma de contenido. Así que nuestros videos usualmente son más extensos, 50, 60 minutos, pero es porque queremos llevar toda la enseñanza sin que se nos quede nada de la manera más simple posible. Entonces, continuando con la doctrina del hombre a la imagen de Dios, podemos ver que en un mundo que redefine la identidad cada semana y confunde el género, el propósito y la dignidad humana, nosotros regresamos al principio. Como cristianos tenemos que regresar al principio. Pero, esto no es un principio simplemente de filosofía. No. No es a un principio de la cultura del mundo, cómo el mundo lo ve, sino el principio bíblico. ¿Y dónde está ese principio bíblico? En Génesis. En Génesis, en capítulo 1, el verso 1 dice, en el principio creó Dios. La pregunta no es, ¿quién soy yo a imagen de Dios? La pregunta es, ¿quién es Dios? Y solo cuando entendemos a Dios correctamente, entonces el hombre puede comprenderse a sí mismo correctamente. Es decir, cuando comprendemos a Dios, nos podemos comprender a nosotros y comprender también a nuestro prójimo. Es la única manera. Sí, el problema radica en que vivimos en una generación obsesionada con la identidad. Así es. Pero completamente desconectada de su creador. Exacto. Esta doctrina no es solamente académica, no es un concepto abstracto. En ella se define cómo vemos la vida humana, cómo entendemos el pecado, cómo predicamos el evangelio, cómo vivimos en santidad y cómo adoramos como iglesia. O sea que el hombre a imagen de Dios, cuando entendemos esa doctrina esencial, central y fundamental, entonces podemos ver la vida humana de manera correcta. Claro. Cómo es el pecado y cómo ha afectado nuestra vida. Completamente. ¿Cómo es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es vivir en santidad? ¿Y qué es la iglesia y cómo funciona? Eso lo podemos ver si comprendemos que el hombre es hecho a imagen de Dios. Si erramos aquí, escuchen, erramos en todo. Exacto. Es por esto que por lo que hoy queremos comenzar a responder 3 preguntas esenciales. ¿Por qué nos creó Dios? Esa debería ser la pregunta como base. Si no, es la primera que debemos hacer. ¿Por qué nos creó Dios? Exacto. ¿Qué significa ser hechos a su imagen? Y hay mucha duda porque la gente piensa, como ha visto estas figuras de Michelangelo y estos grandes artistas de la historia, piensan que Dios es este hombre grande, fuerte, anciano, sabio,
con un tono, ¿verdad? Como grueso. Exacto, como un crujir, ¿verdad? Entonces, la gente tiene una idea errónea de la imagen de Dios. Y nuestra tercera pregunta, ¿cómo glorificamos a Dios en nuestra vida diaria? Ese es el fin último. Claro, y lo vamos a hacer completamente sometidos a la Escritura. Así mismo es. Mientras el mundo se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Se ha preguntado eso usted mismo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué existo? ¿Por qué yo estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Muchos piensan que el propósito es ser un gran abogado, un gran doctor, tener un título, alcanzar metas, poder viajar a 50 países. O sea, ¿para qué yo vivo? ¿Para hacer una familia, para tener hijos? Y también muchos se preguntan, ¿qué define mi valor? O sea, ¿qué define quién yo soy? Nosotros, para responder a esto, vamos a la Escritura. Y ahí vamos a ver otra pregunta que es mucho más importante que estas anteriores. Y la pregunta es, ¿quién es Dios y por qué nos creó a su imagen? O sea, la pregunta no es ¿quién soy yo? Ya con esta última pregunta que acabo de formular, estamos sacando al hombre de la pantalla y estamos colocando a Dios en el centro. Sí, tenemos que dejarnos de protagonizarnos y poner siempre en primer lugar a Dios. Exacto, por eso es que nos tenemos que preguntar, en vez de preguntarnos quiénes somos nosotros, es preguntarnos quién es Dios y por qué a Dios, le plació crearnos a su imagen. Fíjense, no venimos a exaltar al hombre, como hemos dicho. Vinimos a exaltar al Dios que creó al hombre. ¿Verdad? No venimos a exaltar a la criatura, venimos a exaltar al creador. Porque cuando el hombre es el centro, hermano y amigo, la iglesia y el mundo se corrompen. Pero cuando Dios es el centro, todo lo demás florece. Y antes de continuar, vamos entonces a presentar la estructura de estos 5 episodios que van a continuar a partir de este, en los cuales vamos a estar identificando unos temas que son bien importantes, como el primero, que es el de hoy, ¿por qué nos creó Dios? Y en ese tema, perdona que te interrumpa, pero en ese tema, ¿por qué nos creó Dios? Es el primer tema. Sí. Vamos a hablar de el propósito supremo, el último propósito de la creación, que es la gloria de Dios como un propósito supremo. Sí, en este episodio, en el próximo episodio número 2, ¿qué significa ser imagen de Dios? ¿Qué significa ser imagen de Dios? Los aspectos estructurales de la imagen de Dios, relacionales, funcionales y la imagen de Dios en sí. El episodio 3 es la distorsión de la imagen, el pecado y la caída. Exacto, y eso no es otra cosa que se perdió y que no se perdió cuando entró el pecado. El siguiente episodio va a ser Cristo, la imagen perfecta de Dios. Y esa es la restauración total. Todo aquel que está en Cristo restaura su imagen con Dios. Y el último episodio, el número 5, viviendo como imagen restaurada. Y eso lo que implica es que vivimos en santidad, con la dignidad humana, adoración y una ética cristiana que es una imagen que representa al Dios que nos creó. Entonces, en nuestro primer episodio, como muy bien dijiste, le hemos puesto por título ¿por qué nos creó Dios? Y lo hemos hecho en forma de pregunta, porque nos va a llevar a entender el propósito supremo del hombre. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Verdad? Esa pregunta se hace mucho. ¿Por qué nos creó Dios? Bueno, en la teología sistemática se conoce como el antropoformismo o la antropología, que es el estudio del hombre, del ser humano, de la creación. Entonces, hemos hablado de la doctrina de la Biblia, hemos hablado de la doctrina de Dios Padre, de teología propia, hemos hablado un poco de la creación del universo, ¿verdad que sí? Hemos hablado de la providencia de Dios, los atributos de Dios, y ahora vamos a entrar a la doctrina que estudia al hombre como creación a imagen de Dios. Hermano y amigo, esta doctrina es fundamental. Si usted no entiende quién usted es para Dios, usted jamás va a poder entender la teología en su totalidad. Entonces, como primer punto, tenemos que hablar de un fundamento. Y ese fundamento es que Dios es el creador. Él es quien crea.
Entonces, en Génesis 1, 26 al 27 podemos ver, ya comenzar a ver esos motivos en el principio. ¿Qué nos dice Génesis 1, 27? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De inmediato, cuando uno lee ese pasaje, aquí podemos ver que no hay un accidente. No hay un accidente. No. Dios creó. Dios decidió por su propia voluntad crear. No hay un accidente. No es que hubo un boom o una evolución instantánea y de la nada se creó todo. No. Dios es el que hace. Ex nihilo. De la nada Él puede crear. Entonces aquí no vemos tampoco, como tú acabas de decir, no vemos una evolución impersonal. Y eso lo que quiere decir es que, pues, este pececito evolucionó a un tigre. Porque eso es lo que la evolución plantea. Claro. Que al pasar de millones y millones de años, los animales evolucionaron de un caballito a un unicornio. O al revés, de un unicornio a un caballo. Entonces, hermano y amigo, Génesis 1 es explícito. No hay al azar. Aquí no hay improvisaciones. No. Aquí no hay accidentes. Dios creó. Dios dijo. Aquí no hay un azar cósmico. Es decir, hubo un gran boom y todo se creó. No, hermano y amigo. Y eso lo podemos hablar desde el aspecto de la ciencia, que no vamos a tocar hoy por el tiempo. Pero aquí vemos de inmediato en Génesis 1 un decreto divino. Y hemos dicho en numerosas ocasiones, el hombre no puede decretar, porque para que el hombre decrete, lo que él dice se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir, no hay opciones. Sin embargo, cada vez que el hombre habla, la pata entra. Directa. Entonces, nos caemos inmediato al risco, ¿verdad que sí? Entonces, no es el decreto humano, es el decreto de Dios, no por accidente, quien crea. Él es el fundamento. Sí, esto responde la primera pregunta esencial. ¿Por qué nos creó Dios? Exacto. En el libro del profeta Isaías, Dios nos da una respuesta. Aunque le habla directamente al pueblo de Israel, esta declaración contiene un precepto que aplica a nosotros hoy en día. Exactamente. Dice así Isaías 43, 5 al 7. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Fíjate esa última parte del verso. Llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. ¿Quién lo hizo? Dios. Aquí no tenemos ningún papel protagónico. Absolutamente no. El que lee ese texto no le cuesta más que humillarse ante la poderosa mano de Dios. Sí, claro. Dios no nos creó porque Él estaba solo. No te creas que te necesita, ni a mí tampoco. ¿Ok? Dios no nos necesita. No nos creó porque necesitara amor. Ay, es que Él nos creó para que le amáramos, porque ese es el propósito final, que le amemos a Él. No nos creó por deficiencia, como si le faltase algo. A Dios no le falta nada. Hechos 17 nos dice lo siguiente. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo es de Él, creado por Él y para Él. Juan Calvino escribió esto. No existimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos creó. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Esto fue declarado en el Catecismo Menor de Westminster, escrito para 1646 al 47, y es una afirmación que cada uno de nosotros debe hacer cada día. Exacto.
Nuestro propósito, nuestro fin, no es agradarnos a nosotros mismos. Eso puede llevar al hombre a ser un narcisista. Y cuidado, hay muchos siervos de Dios que han caído en esto hoy día. Lamentablemente, muchos siervos de Dios han caído en el narcisismo y a veces lo disfrazan diciendo, es que yo me he visto de esta manera, es que a mí me gusta este atuendo, pero constantemente están compitiendo con otros. ¿Quién tiene la mejor vestido? ¿Quién tiene los mejores dientes? ¿Quién tiene el mejor pelo? ¿Quién tiene el mejor maquillaje? ¿Quién baja más de peso? ¿Quién se mantiene más fit? ¿Quién es el más elegante? Y no te das cuenta que estás compitiendo con otros y te estás exaltando a ti mismo. Estás manchando la imagen de Dios. No te das cuenta que estás siendo narcisista. Tienes que ser muy cuidadoso con eso. Y el fin supremo es glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Exacto. Entonces, nos anclamos en el fundamento que es Dios y vamos a nuestro segundo punto, que es la gloria como propósito supremo. Y ese es el propósito supremo por el que fuimos llamados. Fíjese, este texto es hermoso. En Romanos capítulo 11, versos 33 al 36 dice lo siguiente. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Noten la progresión del versículo. De él, o sea, el origen. Por él, la sustentación. Él sustenta todo. Y para él, el propósito supremo. El hombre no es autónomo, hermano y amigo. Tú no eres autónomo ni yo tampoco. El hombre no es independiente. El hombre no es un autodefinido. Yo me defino yo mismo. Existimos para la gloria de Dios. Isaías 43:7 aún es más claro. Dice, a quien he creado para mi gloria, no para nuestra autorrealización, no para cumplir nuestros sueños, no para encontrar un verdadero yo. Fuimos creados para reflejar la gloria del Creador. El puritano, y nuestra audiencia, Jonathan Edwards, escribió, Dios es glorificado no solo para que su gloria sea vista, sino para que su gloria sea disfrutada. Aquí está la clave de todo esto. La gloria de Dios no es solo obediencia externa, es deleite interno. El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El problema moderno es que hemos invertido este orden divino. Muchos buscan disfrutar el mundo y usar a Dios como un medio. Muchos, ¿verdad? Sí. Pero la misma escritura invierte esta idea. Disfrutamos a Dios y usamos el mundo para su gloria. Entonces no podemos decir que el propósito es nosotros. No. El propósito de la creación no es nosotros. Es para glorificar a Dios. A través de todo lo que sucede. Sí, porque todo fue hecho para Él y por Él. Exactamente. Entonces, cuando entendemos esto, cuando entendemos estos conceptos, y nuestra amada audiencia, cuando entendemos el por qué Dios nos creó, todo en nuestra vida cambia, todo nuestro alrededor cambia. Mira, el trabajo que haces cambia, el matrimonio cambia, la crianza cambia y el ministerio cambia. Porque cuando entendemos a quién glorificamos y para qué fuimos creados, todo en nuestro alrededor comienza a cambiar, porque entonces dejamos de ser nosotros y ser Dios el protagonista de la historia. Cuando podemos ver que el hombre es un ser cambiante, usted cambia y yo también, y eso nos lleva a convertir todo en una plataforma para dar gloria a aquel que nunca cambia. O sea, cuando tú puedes entender cuán cambiante tú eres, entonces tú puedes comprender que a quien le damos gloria no es al hombre, sino a aquel que nunca cambia, porque Él es eterno y es Dios soberano.
¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 10? El verso 31 dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Exacto. Miren, cuando comemos, cuando bebemos, cuando respiramos, cuando caminamos o nos levantamos, cuando vivimos, cuando nos congregamos, cuando hacemos todo, cuando estamos tú y yo viendo tal vez una serie de televisión, todo lo que hacemos tenemos que buscar siempre hacerlo para la gloria de Dios. Pero la cultura moderna dice otra cosa. Sí, la cultura moderna dice, encuentra tu propósito dentro de ti. Mientras que la Biblia dice, tu propósito está fuera de ti. Está en Dios. Así que tenga mucho cuidado con los libros que usted compra. Fuera parte de la Biblia, hay muchos libros muy buenos teológicos. Tenemos muy buenos hermanos. Yo tengo un hermano en Calley que le puedo recomendar. Está en nuestra página web www.didascoministries.com. Ahí puede ir, hay un botón, usted le da clic a ese botón, lo pulsa y ese botón lo va a llevar a la página de nuestro hermano Alvin Sierra en Calley, uno de nuestros hermanos en la fe. Él es el representante de Publicaciones Querigma en Puerto Rico. Y él le puede conseguir muchísimos libros muy buenos que son teológicamente centrados en la Escritura. Sí, y estamos acostumbrados a utilizar libros modernos, pero este ministerio que nuestro hermano Alvin tiene es una gama completa. Exacto. De libros que son de muchos siglos antes, donde el fundamento siempre estuvo puesto siempre en Dios. Entonces, eso nos lleva a la contraparte, que son todos estos libros que están saliendo hoy día. Sí, modernos, que apuntan más al hombre. Sé tu propio tú, sé el mejor tú eres un pequeño Dios, tú lo puedes lograr si te enfocas. Si quitas la negatividad de tu vida y piensas positivamente, lo puedes alcanzar. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Tenga mucho cuidado con esos libros, porque entonces no depende de lo que hagamos para nosotros, depende de que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios, lo que hace que nuestra vida entera sea una doxología. Lo que es una doxología es que todo sea para glorificar a nuestro Dios. Sí, aquí debemos tener precisión teológica. Ser imagen de Dios o imago Dei no significa que somos divinos, que compartimos su esencia y que somos pequeñas deidades, como tú lo mencionaste. Somos criaturas finitas, pero criaturas con dignidad única. Entonces, Dios nos creó con racionalidad, somos seres racionales, con una moralidad, nacemos con una moralidad que Dios puso en nuestro corazón. Tenemos una capacidad espiritual, tenemos voluntad y emociones. Exacto. ¿Qué nos dice Efesios 4:24 sobre este nuevo hombre creado? Bueno, Efesios 4:24 dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la imagen de Dios incluye una capacidad moral. Como muy bien acaba de leer mi esposa, no somos dioses pequeños, hermanos. Como enseñan algunas herejías por ahí que ya dije. Sí. No somos extensiones de lo que se conoce como ontología o un ser trascendental. O sea, nosotros no somos divinos, no somos eternos, no somos soberanos, no somos omniscientes, omnipotentes, ni omnipresentes. Trascendemos a otra galaxia. Exacto, no somos nada de eso. Nosotros somos primero una imagen estructural, que es lo que acaba de hablar mi esposa, lo que acaba de compartir con ustedes. Pero también somos una imagen relacional. Varón y hembra los creó. Eso lo dice Génesis capítulo 1. La imagen no es individual, refleja una comunidad. Fíjense, aquí yo no estoy solo, estamos ella y yo. ¿Ok? Estamos mi esposa y yo. Somos los dos que estamos llevando este podcast o este video podcast, somos nosotros dos. ¿Por qué? Porque queremos presentar a la audiencia que aunque el hombre es el que está llamado a enseñar a la congregación y a los grupos. El pastorado. En el pastorado,
eso no exime que la dama también tiene una responsabilidad de enseñanza a las damas. A las damas, a las mujeres jóvenes. Niños. Si son mujeres que han sido, su esposo... Viudas. Sí, viudas, que su esposo ha pasado a morar con el Señor, tienen una tarea aún más dedicada, que es enseñar a las mujeres jóvenes a cómo vivir agradando a Dios. Por eso es que la imagen de Dios es una imagen relacional, como nos dice este tercer punto que estamos discutiendo, que es que Dios nos hizo a su imagen, pero ¿qué es esa imagen? Bueno, como tú muy bien dijiste, lo primero es que es una imagen estructural, y no estamos hablando de partes del cuerpo como estructura. Estamos hablando de lo interior. Exacto. Que son las partes que tú acabas de decirnos, que somos racionales, morales, tenemos capacidad espiritual, somos emocionales. Y también lo segundo es que tenemos una imagen relacional, es decir, nos relacionamos con nuestro entorno. Esa imagen de Dios refleja una comunidad. Así como Dios es trino, 3 personas en un solo Dios, el hombre fue creado para esa relación también corporativa. El aislamiento extremo contradice el diseño original. No estamos llamados a aislarnos. Ni a vivir solos. Ni a vivir solos. Eso no existe en la imagen de Dios. Entonces vamos a lo que es la imagen funcional, que en Génesis 1:28 dice así: fructifiquen y ejerzan dominio. El hombre fue creado como representante. O sea que tiene una función. Claro. Okay. No es dueño absoluto, es un administrador delegado por Dios. Esto transforma cómo vemos la ecología, o sea, el medio ambiente, cómo vemos nuestra cultura, cada país tiene su cultura, nuestro trabajo. Aunque, ¿verdad? En mi caso mío, yo no trabajo fuera en estos momentos, pero cuando trabajaba fuera, había que siempre poner a Dios primero que todo. Y el trabajo que hagamos tiene que ser siempre agradable a Dios. Porque estamos reflejando su imagen. Claro. En el gobierno, mi gente, sabemos que los gobiernos están distorsionados y hay mucha corrupción, hay mucha cosa. Pero quien quita y pone reyes es Dios. Y la educación que nos corresponde a nosotras las mujeres, a nuestros hijos, y cuando llegan a cierta edad, ¿verdad? Algunas tienden a tener los homeschooling, que no es una mala idea, porque es con base bíblica, pero otros van a la escuela. Exacto. Por lo tanto, la imagen de Dios tiene una estructura. Claro. Tiene una función. Acabamos de leer, tiene una función. Tiene una relación. Claro. O sea, estamos viendo lo que es la imagen de Dios. La imagen de Dios tiene una estructura, tiene una función, tiene una razón, es racional. Tiene una función, como tú muy bien acabas de decir, porque Dios nos dijo que fructifiquen y ejerzan dominio. O sea, nosotros tenemos un trabajo que hacer como imagen de Dios porque somos sus representantes. Y de hecho, esa es la otra parte de la imagen de Dios. Es una imagen representativa. Adán representaba a la humanidad. Por tanto, dice Romanos capítulo 5, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La imagen tenía una dimensión federal. Y si usted no ha escuchado esta palabra nunca, le voy a dar una pequeña definición en breve. Y esto prepara el escenario para apuntar a Cristo. Acuérdense que Dios es un Dios de orden. Todo va en un orden y Él ha revelado todo en un orden. Entonces, esa imagen de Dios en nosotros, una imagen que es representativa de Dios. Esta es la mejor parte. Yo le voy a dar primero, le quiero dar lo que es un representante. Usted sabe que los países, las naciones, tienen embajadores. Ese embajador representa a esa nación. El embajador de Estados Unidos en Puerto Rico representa a Estados Unidos aquí. El embajador de Estados Unidos en Irak representa a Estados Unidos en Irak, a la nación. Claro. Esa persona representa a la nación. Bueno, tú y yo, creados a imagen de Dios, somos embajadores de Dios, como nos dice la palabra. Nosotros representamos a Dios y eso es lo que se conoce como una dimensión federal. En la teología de pactos, la cabeza federal, del latín foedus, se refiere al principio bíblico de representación
legal y corporativa. Dios trata con la humanidad por medio de un representante designado. Lo que ese representante hace se cuenta como hecho por aquellos a quienes representa. Nuestro primer representante legal, federal, el primer hombre creado, ¿quién fue? Adán. Adán. Él fue nuestro primer representante federal o legal. Él fue nuestra cabeza federal. Si la cabeza federal es el representante designado por Dios en un pacto, cuyas acciones son contabilizadas legalmente a favor o en contra de quienes representan. O sea que ese representante de Dios, si hace algo en contra de Dios, él representa a Dios a toda su generación. Y si hace algo a favor de Dios, representa a Dios en toda su generación, ¿verdad? Toda la creación completa, ¿verdad? Porque es representante. No es mera influencia moral. Es representación jurídica real. Por eso se llama cabeza federal, porque indica algo que va a ser jurídico, como un juez. Entonces, el embajador de Estados Unidos en Irak representa a Estados Unidos. Y él se presenta a Irak en lo jurídico para llevar las buenas de Estados Unidos, bendiciones de Estados Unidos y otras cosas más que vienen de Estados Unidos hacia Irak. Esto tiene unas implicaciones, hermanos, doctrinales. Por eso que es importante y estos temas son extensos. Sí. Primero, esto implica o explica el pecado original. También explica la imputación de justicia. También fundamenta la doctrina de la justificación. Protege la soberanía de Dios en la redención y exalta a Cristo como el representante perfecto. Vamos a términos sencillos. Adán pecó y nosotros fuimos contados culpables en su nombre. Porque él fue nuestro primer representante federal. Exacto. Cristo obedeció y los creyentes somos contados justos en él. Exacto. En Cristo, ahora como nuestro segundo Adán, exacto, o nuestro representante federal, ahora estando en Cristo somos salvos porque Él nos justifica. No por nosotros, no, por Él. Entonces, no somos salvos por imitación de Cristo, somos salvos por la representación de Cristo. Exacto. Entonces, decir que nosotros somos imitadores de Cristo para salvación es un error. Somos salvos porque Cristo nos representa federalmente ante el Padre. La cabeza federal no es una teoría abstracta, es el fundamento del Evangelio. Si niegas la representación de Adán, pierdes la de Cristo. Es decir, si tú dices, como dicen muchos teólogos, que nosotros no pecamos porque el pecado de Adán fue un pecado único para justificar ciertas cosas y luego señalarnos a Jesucristo. Si tú niegas ese pecado de Adán por donde entró el pecado al mundo, pues entonces tú también estás negando al segundo Adán, a Jesucristo. Y si pierdes la representación de Cristo, pierdes la justificación por gracia sola, por fe sola y solo en Cristo Jesús. Cristo es nuestra imagen perfecta. Exacto. Él es la imagen del Dios invisible, como dice Hebreos 1:3, el primogénito, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Exacto. Mientras que Hebreos 1:3, ahora sí, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Exacto. Cristo no es una imagen creada, Él es la revelación perfecta y nosotros somos restaurados conforme a Él. Él es nuestra cabeza federal. Romanos 8:29 dice lo siguiente, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está la cabeza federal. Claro. Él es nuestro representante ante el Padre. Acuérdense, la meta de la salvación no es la comodidad, es conformidad a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Y eso nos trae unas implicaciones para el día de hoy. Sí. Esa imagen de Dios, cómo la vemos, cómo vemos a nosotros, el hombre como imagen de Dios, trae unas implicaciones. Si somos, hermano y amigo, si somos hechos a imagen de Dios, si somos hechos
a imagen de Dios. Vuelvo y lo repito, si somos hechos a imagen de Dios, la vida humana es sagrada. El aborto es un atentado contra la imagen de Dios o imago Dei. El racismo es una negación a la imagen divina, porque solo hay una raza y es la raza humana. Eso es así. Hay diferentes etnias, pero hay una sola raza y es la raza humana a imagen de Dios. Por lo tanto, aquí no hay negros, blancos, amarillos, violetas, rositas, azules, grises. Todos somos uno. No hay excepción. No hay excepción. Y por último, la pornografía degrada la dignidad creada a la imagen de Dios. Santiago 3, 7 al 9 dice lo siguiente: porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Ahí está nuevamente la imagen de Dios, hermano y amigo. No solo con tus actos o con tu silencio, con tu lengua, que Santiago la describe como la de una serpiente llena de veneno, con tu lengua tú bendices a Dios, gloria a Dios, aleluya, y bendices a Dios. Y 2 minutos luego estás criticando a tu hermano, tu amigo, tu vecino, al que te pasa por el lado, que no es como tú, lo estás criticando la imagen de Dios. Eso es lo que dice Santiago ahí. Con tu lengua bendices a Dios y Padre, Señor y Padre, pero con ella misma maldices a los hombres que han sido hechos a la imagen. Esto es serio. La imagen de Dios es seria. Esto es algo serio. Dios no relaja con su creación. No. Entonces, todo lo que hagamos y lo que decimos tiene implicaciones contra Dios mismo. Contra Dios mismo, no contra el hombre. No. Entonces, ¿cómo agradamos y glorificamos a Dios? ¿Cómo agradamos, Sori? ¿Cómo podemos agradar, hermano y amigo, a Dios? No glorificamos a Dios inventando espiritualidad. Lo glorificamos obedeciendo su palabra. Primera de Corintios capítulo 10. Volvemos y leemos. Sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. La imagen de Dios restaurada en el hombre se manifiesta en nuestra santidad, en nuestra obediencia, en el amor sacrificial, en la adoración bíblica y en la fidelidad doctrinal. Exactamente. Si hemos sido creados a la imagen de Dios, y lo hemos sido, si existimos para su gloria, y para eso existimos, si Cristo es la imagen perfecta, y lo es, entonces, ¿cómo agradamos a Dios en nuestra vida diaria? Es la pregunta. Porque no basta con conocer doctrina, eso no es suficiente. La doctrina debe producir doxología, adoración a Dios. Y la doxología debe producir obediencia. Entonces les vamos a dar algunos puntos de cómo podemos entonces agradar a Dios. Sí, no podemos agradar a Dios en la carne. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Eso es lo primero, no es posible. Debemos aclarar algo fundamental. Romanos 8:8 dice: los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esto destruye toda idea de moralismo autónomo. El hombre natural puede hacer actos externos buenos, los hay, pero no puede hacer nada que sea espiritualmente agradable a Dios. No puede. Porque no procede de la fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:6 lo dice bien claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo acto que el hombre natural hace puede ser muy bueno, pero espiritualmente está muerto. Correcto, y muchas veces lo hacen para recibir una recompensa, para exaltarse ellos mismos, pero su recompensa está ahí en el momento. En la tierra. Más nada. Entonces, agradar a Dios comienza con la reconciliación con Él. No nos podemos reconciliar nosotros mismos. No es conducta primero, es regeneración primero. No es reforma externa primero, es un nuevo nacimiento. Solo en Cristo podemos agradar verdaderamente y plenamente al Padre. Lo que nos lleva a nuestra segunda aseveración.
agradamos a Dios viviendo en Cristo. Colosenses 1:10 dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Fíjense, noten lo siguiente, agradándole en todo. No en lo religioso solamente, no en el domingo solamente, no solo en el ministerio, en todo. Recuerden, esto incluye cómo trabajamos, cómo hablamos, cómo tratamos a nuestro cónyuge, cómo usamos nuestro tiempo. Muy importante. Y cómo manejamos nuestras emociones. Exacto. La vida cristiana no está dividida en compartimientos. Toda la vida es adoración. Toda. Tú no puedes dividir la vida y decir, pues ya yo fui el domingo a la iglesia, ya yo agradé a Dios. Y el resto de la semana vives como quieres. Recuerden, vivimos corandeo, vivimos de cara a Dios. Seas cristiano o no, Él te está viendo. Él te está viendo, no hay lugar donde te puedas esconder. Él te está viendo. Acuérdate que eres su imagen, estás hecho a su imagen. Número 3, agradamos a Dios reflejando su carácter. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, en otros temas. Si fuimos creados a su imagen, agradar a Dios implica reflejar lo que Él es. Efesios 5:1 nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso no significa copiar sus atributos incomunicables. Nosotros no podemos ser omnipotentes. No podemos ser omnipresentes y no podemos ser omniscientes. ¿Okay? No podemos. Por lo tanto, esos atributos, ese carácter de Dios no lo podemos reflejar. Pero sí, tú y yo podemos reflejar su santidad, su justicia. Podemos hacer justicia. Podemos ser santos, podemos crecer en santidad. Podemos ser misericordiosos. Podemos decir la verdad. Podemos ser y dar amor conforme a como Dios nos da amor. No a nuestra manera, porque estamos reflejando su imagen. Cuando vivimos en pecado deliberado, distorsionamos la imagen de Dios. Y eso es triste, triste, triste. Y no le damos la gloria. Muy triste. Cuando vivimos en santidad progresiva, la restauración se hace visible. Como nos dice 2 Corintios capítulo 3. Sí, el verso 18 dice así. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Exactamente. La santificación no es opcional, mi gente, es evidencia de restauración. Si usted no está siendo santificado y creciendo en santidad cada día, hermano, tristemente lo tengo que decirte, usted tiene que evaluarse, porque tal vez usted no ha sido restaurado, tal vez usted no ha sido hecho nuevo, una nueva criatura, tal vez usted no ha sido nacido de nuevo, porque tiene que haber santificación. La vieja criatura tiene que ir muriendo. En muchas ocasiones muere bien rápido, en otras ocasiones toma muchos años, pero muere. La vieja criatura no puede permanecer. Y que conste, no es que dejemos de pecar. Exacto. La diferencia está en el pecado intencional, el recurrente, y el que causa que nosotros cristianos pequemos, porque somos humanos. Exacto. Es por nuestra naturaleza. Exacto. Pero no implica que vamos a estar pecando en lo mismo todo el tiempo. Eso tiene que morir. Eso tiene que morir. Tenemos que ser restaurados diariamente para quitarnos todas esas cosas que nos mancharon en el pasado. Exacto. A nosotros nos pasó. Exacto. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes y hacer siempre una autoevaluación retrospectiva para ver en qué cosas hemos mejorado y en qué cosas nos falta por mejorar. Exactamente. Porque eso entonces nos lleva a nuestro cuarto punto, que es que agradamos a Dios obedeciendo su palabra, y es a través de ella que podemos santificarnos día tras día. Primera de Samuel capítulo 15, en el verso 22 dice, el obedecer es mejor que el sacrificio. Dios no busca creatividad espiritual, busca fidelidad bíblica. No agradamos a Dios inventando métodos de adoración. Lo agradamos sometiéndonos a su revelación. Ya Él nos dijo cómo le adoremos. Juan 14:15 dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. El amor genuino produce obediencia. El amor genuino produce obediencia. Aquí debemos enfrentar algo que ocurre con mucha frecuencia. Muchos quieren agradar a Dios emocionalmente sin obedecerlo doctrinalmente. Correcto. Pero la emoción sin verdad es inestable. Y la verdad sin obediencia
Es hipocresía. Eso es lo que le decía Jesucristo a los Claro. fariseos, hipócritas. Ellos tenían la verdad de la ley. Claro, y se la sabían de memoria. Pero eran unos hipócritas. Porque no la vivían. Porque no la vivían. Entonces, agradamos a Dios, quinto lugar, agradamos a Dios buscando su gloria, no la nuestra. Este es el punto central. 1 Corintios 10, volvemos a él. Sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Agradar a Dios es vivir para su gloria, no para nuestra reputación espiritual. ¡Wow! ¡Qué santo es! Que muchos versos se sabe. Anda con la Biblia debajo del brazo todo el día. No. El orgullo religioso no agrada a Dios. La autoexaltación ministerial no agrada a Dios. La búsqueda de aplauso no agrada a Dios. Mateo 6 nos advierte: no hagan sus obras para ser vistos por los hombres, porque cuando buscamos la gloria humana, ya recibimos nuestra recompensa. Exactamente. Entonces, agradamos a Dios perseverando en la fe. Agradar a Dios no es perfección sin tropiezos, es fidelidad perseverante. Proverbios 24:16 dice: el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. La diferencia no es que te caigas, hermano y amigo, es que no permanezcas en la caída, no permanezcas ahí. El verdadero creyente lucha contra el pecado porque quiere agradar a su creador. Diariamente. Lucha con el pecado, no lo justifica. Ay, es que a mí se me zafan las palabras malas. No, ¿cuál es tu justificación? Tú no agradas al pecado, tú agradas a Dios. No lo justifiques, batalla con él día a día. El número 7, agradamos a Dios viviendo en dependencia del Espíritu. No vas a poder solo. No, necesitas el Espíritu Santo. Gálatas 5:16, como lo hemos mencionado anteriormente, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Exactamente. La imagen restaurada no es autosuficiente, es dependiente. Mi gente, tenemos que orar diariamente. Tiene que haber un arrepentimiento constante. Y como lo mencioné, hacer nuestra retrospección, ver en qué hemos fallado y en qué cosas tenemos que mejorar. Exacto. Y tenemos que estar en un sometimiento continuo. Exacto. Porque no hay manera de que tú no estés en un sometimiento continuo si tú quieres agradar a Dios. Exacto. Por lo tanto, tú y yo, que somos iglesia, porque la iglesia no es el edificio. No. Somos nosotros. Somos el cuerpo. Claro, llamamos al lugar donde nos reunimos, le llamamos iglesia, porque allí estamos todos reunidos, que somos la iglesia. Pero la iglesia, o nosotros como iglesia, agradamos a Dios cuando predicamos todo el consejo de Dios, o lo enseñamos, cuando no diluimos el evangelio. Mire, si usted escucha que Cristo nació, murió y resucitó, el evangelio está a medias. Está a medias. Está incompleto. Está a medias. Sí, Cristo nació, murió y resucitó, pero también fue ascendido y está glorificado. Por lo tanto, Él es quien reina. Entonces, no deje el evangelio a medias. Practicamos la disciplina bíblica, hermano. Si alguien le corrige, acéptelo con amor. Claro, tenemos que corregir con gracia. Pero a veces corregir con gracia implica que seamos un poco fuertes. Sí, filtrarlo todo con la Biblia. Y si estamos corrigiendo fuerte, acepte la disciplina, porque es para su crecimiento y para el mío espiritual. Formemos discípulos fieles, dejemos de estar llenando sillas, dejemos de estar llenando bancas. Formemos discípulos, hombres y mujeres, dispuestos a seguir a Cristo. Adoremos con reverencia, porque después de todo somos la imagen de Dios. La iglesia no existe para agradar al mundo, existe para agradar a Dios y mostrar su imagen al mundo. Cuando la iglesia busca la aceptación cultural, pierde el poder espiritual. Exactamente. Eso es lo que está pasando hoy en día, lamentablemente. Exactamente. Y cuando busca fidelidad bíblica, aunque sea pequeña, agrada al Señor. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios? Bueno, primero, no vivimos para nosotros, no viviendo para el mundo o la cultura, y no viviendo para el aplauso del público. Vivimos para reflejar la imagen restaurada de Cristo. Y esa restauración se manifiesta en santidad, en obediencia, en humildad, en amor bíblico y en perseverancia. Agradar a Dios no es una carga legalista. Es el gozo de haber sido reconciliados. Exacto.
es el privilegio de reflejar a nuestro Creador. Es vivir conforme a ese diseño original. Exacto, porque acuérdate, fuimos creados a su imagen para su gloria. Fuiste redimido para su gloria. Y vivirás y viviremos eternamente para su gloria. Que nuestra vida no contradiga nuestra doctrina. Que la imagen restaurada sea visible, que puedan ver a Cristo en nosotros. Fíjense cómo dice Colosenses capítulo 1, verso 15 nuevamente. Él es la imagen del Dios invisible, ese es Jesucristo. ¿Y qué nos dice Romanos 8:29? Cristo es la imagen perfecta y solo en Él la imagen caída comienza a ser restaurada. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Exactamente. Entonces, para la iglesia en el día de hoy, si somos imagen de Dios, entonces la imagen debe reflejar esa verdad. Primero, la iglesia debe afirmar la dignidad humana sin comprometer la verdad bíblica. Esto significa defender la vida desde la concepción. Puerto Rico recientemente firmaron una ley para eso y gloria a Dios por eso. Rechazar el racismo. Por favor. Proclamar la santidad del cuerpo. Sí. Y denunciar la ideología que distorsiona la identidad de Cristo. Pero siempre, hermano y amigo, con gracia, aunque firme, con gracia y verdad. Segundo, la iglesia no puede adoptar al hombre como centro. Exacto. Si el culto gira en torno al hombre, hemos olvidado que fuimos creados. ¿Por qué fuimos creados? La adoración debe ser centrada en Cristo, saturada de escritura, teológicamente robusta, reverente y siempre pensando en la gloria de Dios. Por siempre y siempre. Tercero, el discipulado debe apuntar a la restauración de la imagen de Dios, no solo conducta externa. Entonces, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, ese es nuestro lema en Radical, renovarnos cada día, renovar nuestra mente cada día, santificación progresiva y conformidad a Cristo. Cuarto, la comunidad debe reflejar el carácter de Dios. Si somos imagen, debe haber perdón. Claro, debe haber perdón. Qué triste cuando no se perdona. Y ahí tú ves exactamente dónde está la teología de cada hermano o quien llamamos hermano, ¿verdad? Exacto. No hay perdón. Debe haber verdad. Debe haber amor sacrificial. Los unos por los otros. Dar la vida por nuestros hermanos. Exacto. Debe haber disciplina bíblica. Exacto. Una iglesia sin disciplina distorsiona la imagen moral de Dios. Y finalmente la iglesia existe para reflejar la gloria de Dios, la imagen de Dios ante el mundo. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:16. Así brille su luz delante de los hombres. La imagen de Dios es una comunidad de imagen restaurada. Esa es nuestra iglesia. Eso somos nosotros. Esa es la comunidad de creyentes. Una imagen restaurada. Hermano y amigo, escuche. No somos perfectos, pero sí hemos sido transformados. En conclusión, tu identidad no está en tu pasado, no está en tu dolor, no está en tus logros. Está en haber sido creados por Dios y llamados a reflejar su imagen y su gloria. Y si hoy estás reflejando esa imagen y esa gloria, si no lo estás haciendo, debo decir, debes arrepentirte, venir a Cristo y sométete a su señorío. Porque la imagen solo encuentra su plenitud en el Hijo. Hoy hemos afirmado algo que es totalmente radical, pero es muy doctrinal. Tu identidad no la determina la cultura. No nace de sentimientos y no nace de psicología moderna. Tu identidad nace en Génesis capítulo 1. Fuimos creados a la imagen de Dios para la gloria de Dios. Y esa gloria solo se restaura en Cristo Jesús. Si este mensaje confrontó tu forma de pensar, gloria a Dios. Exacto. Si te animó, gloria a Dios. Si te incomodó, también gloria a Dios. Porque la verdad no se ajusta a nosotros.
nosotros nos ajustamos a su verdad. Exacto. Y si hoy te das cuenta de que has vivido para tu propia gloria, arrepiéntete. Cristo es la imagen perfecta. Cristo es el segundo Adán. Cristo restaura lo que el primero perdió. Ven a Él hoy. Comparte este episodio, suscríbete, comenta, no por los likes o las suscripciones, sino porque la verdad debe avanzar. En una cultura que deforma al hombre, la iglesia debe proclamar quién es el hombre según Dios. Entonces, por eso somos imagen creada, somos imagen caída y somos una imagen redimida en Cristo Jesús. Y existimos para una sola cosa, solo a Dios la gloria. Y por eso permanecemos firmes en Jesucristo, que ese es nuestro lema. Con eso firmamos cada podcast, cada episodio, cada blog, cada artículo. Lo firmamos con esas palabras. En latín, soli Deo gloria, y una de las 5 solas, soli Deo gloria, y siempre firmes en Jesucristo. Hasta aquí este episodio de Ministerio Didasco. Esperamos que sea de bendición a su vida. Sabemos que es extenso, mucho material, pero es la única manera de cubrirlo, porque si no, este tema lo hubiésemos tenido que cubrir en 3 episodios y es demasiado muy extenso. Así que está ahí, está en las redes, está disponible, está siempre visible. Lo puede escuchar de a poquito, como hacen muchos de nuestros hermanos. Exacto. Lo escuchan 20 minutos, media hora y luego entonces lo terminan. Exacto. El detalle es que siempre lo escuchen completo, porque esto es un mensaje de edificación, de ánimo y de la conducta de que los cristianos tenemos que reflejar, que es la imagen de Cristo. Por eso es que son doctrinas básicas de la vida cristiana. Y obviamente para agradar siempre a Dios. Exactamente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, como siempre decimos. Nuestro deseo, nuestra oración y nuestro anhelo es que infinitas bendiciones abunden en sus vidas, que puedan conocer al verdadero y único Cristo Jesús, el único que puede redimir nuestra imagen caída y hacernos a la imagen de Dios como fuimos al principio en Adán, caídos pero redimidos en Cristo Jesús. Amén. Será hasta la próxima. Dios les bendiga mucho.